Y ahora quiero invitarles entonces a que abramos nuestras Biblias en el capítulo número 20 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20 de la palabra de Dios. El texto nos desafía a prepararnos para un cielo nuevo y una tierra nueva. Y saber que el Señor tiene mansiones celestiales para con sus hijos. Nos tiene preparados un lugar glorioso que detrás de toda tormenta y de toda dificultad que nos toca enfrentar en nuestras vidas, sea enfermedad, sea caos económico, sea vejez, sean debilidades o temporales, todas ellas son temporales y nada es comparado a el testimonio y la bendición que nosotros hemos de tener como hijos de Dios en el nombre de Jesucristo y lo que vamos a disfrutar por delante. Cuando escuchamos de la palabra de Dios y sabemos que estos tiempos son apocalípticos, son tiempos de revelación, son tiempos en los cuales el cristiano ha podido escudriñar en la palabra de Dios y como dice Jesucristo, que estas cosas no nos van a tomar ignorando, sino que estemos atentos porque la redención está cerca. Es el privilegio que tenemos como cristianos de estar atentos, velando y dispuestos, sabiendo que el que tiene la última palabra es el Señor y el que tiene el consejo para nuestras vidas es Él. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los tiempos, el Señor de nuestras vidas y hay un mundo nuevo, hay un cielo nuevo preparado para vos y para mí. Y con estas palabras quiero alentarte al estudiar la palabra del Señor. Por eso abrimos entonces nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo número 20, versículos 11 en adelante. ¿Lo tiene allí? Bien, dice la Biblia. Se lo leo para que usted también pueda en su casa leerlo. Si quiere puede hacerlo hasta en voz alta, porque acá puede hacerlo, no hay ningún problema. Bien, puede hacerlo en voz alta también, ningún problema. Aproveche esta bendición de Dios. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni COVID-19. Esto es parte mía, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago
nuevas todas las cosas y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, ya yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a concentrarnos en esta palabra, pero quiero invitarles a que oremos y que clamemos al Señor en este tiempo. Padre, gracias te damos porque Jesucristo es la mayor revelación para nuestras vidas. Gracias te damos porque en Cristo Jesús se nos ha abierto una puerta grande de salvación y de vida nueva. Gracias, Señor Jesucristo, porque en estos tiempos tú estás extendiendo tu mano de poder para salvación y para que ningún alma sea, Señor, engañada o perdida. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo particular para tu iglesia. Y al abrir esta palabra, queremos pedirte que tú nos hables, nos alientes y nos sostengas. Señor, que tú ministres con poder sobre cada uno de los oyentes de estas palabras. Sea, Señor, a través del Facebook, sea, Señor, a través del Zoom, sea a través de las ondas radiales. Señor, tú estés tocando cada familia y cada hogar, cada hermano, en el nombre de Jesús. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para que, Señor, al concluir esta palabra, tú nos estés ministrando, tú nos estés usando y seamos instrumentos aprobados para la gloria de tu nombre. Señor, bendice esta palabra expuesta. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Durante estos meses hemos estado hablando acerca de la revelación. Apocalipsis literalmente significa revelación. Aquella gran revelación que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos para que la iglesia esté capacitada de los eventos que están por venir. Hemos hablado acerca de que en los últimos tiempos la venida del Señor se va a desarrollar en una forma contundente. Primero vamos a ver copas de ira, de juicio, llamados de atención, y esto es lo que nosotros literalmente estamos viendo. Somos testigos de estos eventos. Luego, repentinamente, vamos a sentir una trompeta, aquellos redimidos, los lavados por la sangre de Cristo Jesús. Uno se irá y el otro quedará. Es el arrebatamiento, es la doctrina del arrebatamiento. Muy probablemente en medio de un periodo de gran tribulación, donde va a haber una gran confrontación entre la iglesia de Cristo y el príncipe de las tinieblas, Satanás. La iglesia del Señor Jesucristo va a ser cada vez más aislada, va a haber un tiempo de prueba y de dificultad, pero allí se va a dar un fenómeno sociológico mundial, la manifestación de la gracia de Dios sobre la novia del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Esa novia es la iglesia. Esa novia es el pueblo que está velando, que está clamando, ven Señor Jesús. No sabemos dónde estaremos. Quizás sea de mañana o de noche. Lo cierto es que vamos a ver algo que el resto del mundo no va a poder ver. Vamos a ver a un Cristo viniendo a buscar a su pueblo. Y así como Jesucristo ascendió en las nubes a la gloria, la iglesia va a ser arrebatada en el poder del Señor. Juntamente con la iglesia
niños, niñas, vamos a ser llevados a la gloria del Señor. Algunos se van a sorprender porque muchos quedarán, muchos que van a profesar ser cristianos, pero no estar íntegros, se van a quedar, pero otros vamos a ir a la presencia del Señor. Por eso es que vemos que el Señor hace una discriminación y muy probablemente esto es justamente tribulación, es un cambio de concepto. Dios separa a su iglesia. El enemigo, Satanás, durante ese periodo va a estar trabajando, y él ya está en su ministerio de iniquidad, trabajando bajo un sistema que la escritura y la escritura de Apocalipsis nos habla de la gran bestia, una comunión de fuerzas y poderes humanos, donde el hombre por sí mismo va a tratar de sobrellevar las circunstancias que está viviendo. Un nuevo orden mundial, un orden económico, un orden religioso, un orden de milagros y cosas sobrenaturales con poderes demoníacos que va a controlar al mundo, aún la economía de este mundo. Sin embargo, la nación de Israel, que había sido depositaria de la escritura y de las promesas del Antiguo Testamento, está dándose cuenta de que el Señor Jesucristo era el Mesías esperado. Actualmente Israel sigue esperando el Mesías, pero Israel se va a quedar cada vez más solo, rodeado de naciones que no lo quieren en su territorio. Y allí vamos a ver que se va a desarrollar una gran batalla que se va a llamar la batalla de Armagedón, en el norte de Israel, en el valle de Megiddo. Esto no es la primera vez que se habla de esto. Esta palabra sucedió en el Antiguo Testamento cuando Josías enfrentó al faraón Necao y fue herido de muerte. El Señor va a manifestar una gran confrontación. Naciones enteras, ejércitos enteros van a rodear al ejército de los santos, y entonces en esa batalla, en esa gran confrontación, va a haber un encuentro sobrenatural, la descendencia, la venida del Señor, que va a establecer su reino milenial sobre la tierra. Allí, entonces, Israel va a volverse el foco de revelación, Jerusalén, el nuevo templo, el punto de ley, y entonces va a haber un establecimiento, un restablecimiento de la paz. Satanás y la gran ramera, su sistema, la bestia y el falso profeta serán atados por 1000 años. Va a haber un proceso, un periodo, un paréntesis, donde el enemigo no va a poder engañar a las naciones como lo hacía antaño. Y entonces el Señor va a establecer su reino en el mundo entero. Esa es la redención que espera la naturaleza. Esa es la espera de un nuevo orden de paz y de tranquilidad. Y es lo que hablábamos el domingo pasado, cuando el cordero y el león estaban juntos y un niño los apacentaría. Este es el cumplimiento literal, a nuestro criterio, de este periodo milenial literal que la Escritura nos propone. Transcurrido ese tiempo, la gente, las nuevas generaciones que habitaron durante ese periodo de tranquilidad sobre la tierra, no tuvieron la oportunidad de ejercer el libre albedrío, es decir, la capacidad de tomar una decisión, ya que la ley de Dios se estableció sobre el mundo entero. Y entonces la Escritura nos muestra en el libro de Apocalipsis que ese periodo tiene un fin. Y es precisamente cuando Satanás es soltado por un breve periodo de tiempo. Esto lo vas a encontrar en Apocalipsis 27, que dice: cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios, descendiendo en fuego del cielo, los consumió. Y el diablo, que engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vemos que este periodo de interrupción, este paréntesis de probablemente 1000 años o no sabemos qué tiempo, realmente con precisión, debemos recordar que esto es literatura apocalíptica, va a ser interrumpido. El enemigo, Satanás, el diablo, va a ser soltado de esas ataduras para engañar a las naciones. Si usted leyó con atención en este texto, vemos esta trilogía: el diablo, Satanás, el falso profeta y la bestia, o la bestia y el falso profeta. Esta es la trilogía establecida por Satanás, que quiere confrontar al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Es el príncipe de este mundo. Ahora, muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver Satanás con nuestras vidas hoy? ¿Qué es lo que tiene que suceder con este Satanás? Debemos recordar que Satanás es el nombre que se le ha dado a este ángel caído, este ángel que se rebeló allí en los albores de la creación contra Dios y sus preceptos. A Satanás lo conocemos como la serpiente antigua, aquel que en Génesis capítulo 3, versículo 1, aparece como el tentador. Este tentador tiene hoy en día esa función de tentar a las personas. Aún el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo número 4, versículo 2, Satanás tuvo la osadía de tentar a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, del mismo modo que confrontó a Adán y Eva, pero ahora poseyendo al mundo entero y ofreciéndolo como un instrumento de tentación al Hijo de Dios. Bien, este Satanás, el apóstol Pablo lo llama en Efesios capítulo 2, versículo 2, el príncipe de la potestad del aire. Y el mismo apóstol Juan, en Juan 2:71, Jesucristo lo llama el príncipe de este mundo. Desde que Adán y Eva caen en pecado y quedan bajo la autoridad demoníaca, satánica, el mundo sufre una opresión mundial. Los poderes de este mundo están bajo justamente esta expresión del mal. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, se manifiesta su ministerio, Él no viene a establecer el reino en el mundo entero, sino en aquellos que le recibimos como Señor y Salvador. Y Él podría decir, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y este es el tiempo en el cual el Señor establece su reino, no en una nación, no en una raza, ni en un grupo étnico, sino en los corazones de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y que hemos sido librados de la potestad del príncipe de las tinieblas para estar bajo el reino de los cielos. Cuando la iglesia de Jesucristo, los santos de Jesucristo, recibimos ese perdón de pecado y nuestra vida es restablecida como hijos de Dios, entonces pertenecemos al reino de los cielos. En los últimos tiempos, lo que Juan nos está mostrando es que va a haber una confrontación mucho más radical entre la iglesia y las huestes de este mundo. Y es interesante reconocer y entender que la iglesia va a pasar por este
por este fuego de pruebas y no debemos asombrarnos. Todos nosotros muchas veces vamos a ser zarandeados, vamos a ser probados. Por eso es importante saber que el reino de Dios está establecido en nuestros corazones y que nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros, somos peregrinos con una esperanza, un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya lo dijo Jesucristo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Jesucristo dijo, voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, que la iglesia de Jesucristo es extranjera, es una iglesia que está peregrinando, está andando en este mundo, rescatando almas, salvando personas, pero sabemos que hay una gran confrontación en este mundo. Así que adelante, iglesia de Jesucristo. Vamos adelante, no dejemos turbarnos por esta actividad demoníaca que Satanás está desarrollando porque sabe que le queda poco tiempo. Muy pronto, el juicio de Dios viene sobre él. Pero allí está la iglesia y por eso es que la iglesia ha de ser arrebatada. Vos y yo vamos a ser llevados de la mano del Señor con el Espíritu Santo al reino de los cielos. Amén, hermanos. En segundo lugar, vemos que el tiempo de Satanás se va cumpliendo. Y este Satanás, desde el principio, ya está condenado. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que entender y detectar como hijos de Dios. Satanás puede tentar, puede ofrecer muchas cosas, pero si hay algo que Satanás no tiene es esperanza. Porque desde los principios de la creación, su juicio está determinado, sus días están contados. Desde que Jesucristo lo venció en la cruz, cargó sobre sí mismo el precio de nuestra maldad y clavó el acta de decretos que había contra nosotros y nos era contraria, dice el apóstol Pablo, triunfó sobre ellos clavándola en la cruz. La misma escritura también nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Satanás, si bien es un príncipe de este mundo, está derrotado y sus días están contados. La Biblia me habla de que después de ese periodo, el enemigo nuevamente va a soltarse, después de ese milenio, para tentar a las naciones. Y es entonces cuando el Señor interviene con poder y es echado el diablo, el falso profeta y la bestia al lago de fuego. Esto lo acabamos de leer. ¿Qué es el lago de fuego? El lago de fuego es el lugar ardiente donde habla de azufre, donde habla de condenación, donde no hay más salida. Es precisamente la existencia del juicio de Dios a esa trilogía. Es el infierno, es la condenación eterna. Satanás le está esperando prisiones de maldad. Él no tiene esperanza. Él y la bestia y todo el sistema va a ser llevado a ese lugar donde el gusano no muere y donde el fuego nunca se apaga. Por eso es tan importante el hecho de saber que sus días están contados. Y es por eso que la iglesia tiene autoridad sobre toda hueste de maldad. El enemigo va a aumentar su actividad, el enemigo va a atormentar y va a enfermar, va a hacer daños. Sin embargo, todos sabemos que ese enemigo ya no tiene más potestad sobre los hijos de Dios. Quisiera invitarte a que ahora veas allí en tu Biblia
en Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice la palabra de Dios, voy a leer desde el versículo 40 para dar el entorno. Y respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Jesucristo está mostrando y está revelando que los días del enemigo ya están contados y ese fuego de condenación está preparado para el diablo y para con sus ángeles desde el principio de la creación. Este juicio viene precisamente para que el enemigo no pueda salir más de él. También dice Marcos 9:48 que ese fuego nunca se apaga. Ese fuego nunca se apaga. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Satanás va a salir a engañar a las naciones y aquellos que sus corazones están inclinados a estar lejos de la palabra del Señor van a sufrir el castigo perpetuo y eterno juntamente con Satanás el diablo y toda su estructura. Por ello es que podemos decir con firmeza y claridad que el infierno no es una creación humana, es revelación de Dios y esa revelación de Dios me habla de un castigo eterno. Literalmente podríamos hablar de que es la separación completa de todo tipo de gracia de Dios. Hasta ahora nosotros decimos, bueno, estar sin oxígeno es un infierno, ¿no? Tener COVID sería un infierno, tener una enfermedad terminal sería un infierno. No, eso no es nada en comparación a la perdición eterna. La perdición eterna que está preparada para los hijos de desobediencia ya no tienen oportunidad de arrepentimiento y de retorno. El Señor Jesucristo, con voz de poder, va a venir sobre la tierra y va a establecer su ley sobre toda cosa creada. Entonces llegamos al versículo 11, cuando dice, y vi un trono blanco al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Interesante, es que en esta circunstancia y en esta conclusión, la tierra ya deja de ser. Ya no existe más la tierra y la creación como nosotros la hemos visto. Vos estás viendo algo creado, pero ahora, en este texto de la palabra de Dios, entramos a la esfera de lo eterno. Y en esa inclusión de las cosas eternas, vemos el gran trono blanco, el justo juicio de Dios sobre los hombres y su creación. Algunos consideran que aquí hay tres tipos de libros. El primer libro es el libro de las memorias, es decir, de lo que ha sucedido, la historia de nuestra humanidad. El segundo libro podríamos decir el libro de nuestras acciones, el libro de nuestras acciones. Y el tercer libro podríamos hablar del libro de la vida,
Bien, vemos, y cada vez que abrimos la Biblia, vemos que está la historia de la salvación. El Señor se revela y a través de los siglos el Señor ha estado hablando y hemos visto las conductas humanas. Bien, el Señor tiene conocimiento de nuestras historias, de nuestras vidas, de nuestro porvenir y aún de nuestro pasado. Esos libros serán abiertos. También vemos el libro de nuestras propias acciones. Mire, usted me está viendo por un computador ahora y su computador tiene una memoria y uno se maravilla diciendo, acá está el disco rígido, aquí hay información en medio de todos estos circuitos electrónicos, qué impresionante, ¿no? Hay una memoria allí activa. El ser humano ha estado desarrollando nuevos sistemas para poder guardar información a través del tiempo. Pero quiero decirte algo, Dios conoce nuestras acciones. Recién vimos el caso de aquel que dio un vaso de agua a un pequeño. Y entonces le dijo, siéntate a mi diestra. Pero también dijo, pero aquel que cuando tuve hambre no me diste de comer, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque no los conozco. Es decir, el ser humano también va a ser juzgado por sus acciones. El bien que podía haber hecho y no lo hizo, también nos es infracción. Eso se llama pecado de omisión. Bien, dice la palabra de Dios que un día los libros serán abiertos y lo que fue dicho en oculto será gritado desde las azoteas. Entonces, vemos que el Señor va a exponer nuestras vidas como en un cuadro por cuadro y una película vamos a estar expuestos. Y hay un tercer libro que es el libro de la vida. Menos mal que hay un libro de la vida. Porque la palabra del Señor nos dice que aquel que recibió a Cristo como su único Señor y Salvador personal, el Señor ha escrito su nombre en el libro de la vida. Y gracias, Dios, por su misericordia. Y gracias porque nuestros nombres están escritos allí, en las memorias del Señor, diciendo, este es mi Hijo, por Él di mi vida, por Él di a mi Hijo Jesucristo, para que su nombre esté en gloria. Como cantamos el viejo himno, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. ¿Te has puesto a agradecerle al Señor porque tenés tu nombre escrito en el libro de la vida? Mira, hay varias páginas en blanco todavía en las cuales el Señor quiere rubricar nombres nuevos, personas nuevas que conozcan la salvación del Señor. Hay un nombre nuevo que Dios quiere poner. Por eso es que Él está esperando para venir a buscarnos. Está esperando que un alma más se convierta y sea añadido a la familia del Señor. Quiero contarles algo que nos sucedió con Lorena. Estábamos apurados, teníamos que ir a determinado lugar y entonces ustedes saben que subió el combustible, entonces estaba buscando una estación de servicio que todavía no haya subido el combustible y justo encontramos una allí en Ballester. Pero cuando me voy a poner en la cola, había una cola bastante larga. Entonces estoy allí en la camioneta esperando que despacharan a los que estaban adelante y de pronto una chica desesperada viene y me dice, por casualidad, ¿tiene pinzas para pasar luz? Y justo sabía que tenía unas pinzas de esas para pasar luz. Y digo, sí, ¿qué necesitabas? Y me dice, mire, mi coche es automático, no se puede empujar. Y me quedé allí frente al banco y dice, y nadie me ayuda. Y digo, bueno, mira, espera que termine la cola y yo te puedo ayudar. Bueno, me quedé allí esperando que no estuviera más, pero al rato aparece de vuelta, cara más desesperada. ¿Va a venir? Sí, pero ¿dónde está tu auto? No, está acá a la vuelta, en Pacífico Rodríguez. ¿Y dónde? Al frente del Banco Itaú. Y ahí, Pacífico Rodríguez, una calle
muy céntrica donde pasa todo. Bueno, me cargan combustible, ya se fue, y me doy la vuelta y voy allí a Pacífico Rodríguez. Cuando estoy llegando, veo que hay dos hombres y ahí está con el capó abierto la chica desesperada. Me dice, mire, busqué ayuda y nadie me pudo ayudar. Se había recorrido 3 cuadras buscando quién la podía ayudar. Así que ahí llegamos. Dice, te pedí a alguien que tenía que venir de Capital para ayudarme y no puedo salir de este atollamiento. Digo, bueno, hay que cortar el tránsito para poder darte luz desde la batería de mi vehículo. Así que cortamos el tránsito y empezamos a ver cómo podíamos hacer para arrancar ese vehículo hasta que de un momento a otro arrancó. Gloria a Dios, le digo. Bien. Entonces la mujer me dice, ¿qué le debo? Y entonces le digo, no, nada. Jesucristo te ama. Y me mira. Sí, Jesucristo te ama. Y en ese momento ella me dice, pero yo estoy enojada con Dios. De todos modos, aunque estés enojada con Dios, Jesucristo te ama. Y empiezan a brotar lágrimas de sus ojos y me dice, ¿y entonces por qué hace un año se llevó a mi madre de cáncer? ¿Y por qué ahora este año mi hermana murió también de leucemia? Digo, que a mí también me llevó una hermana, pero está con Dios. Y Él es el único que puede salvarte y darte vida eterna. ¿Y sabes lo que me dijo? Es que yo tengo miedo de morir. Y le digo, para eso vino Jesucristo, para darte vida y vida eterna. Y allí estaban los hombres viendo y escuchando. Y entonces ya le dimos un Nuevo Testamento y me dice, ¿y cómo puedo comunicarme con usted? Digo, Jesucristo te ama y esto no es ninguna casualidad. Jesucristo quiere salvar tu vida y darte vida nueva. Es más, hoy estuvimos orando por un joven, Johnny González, que está luchando y tenemos victoria sobre esa enfermedad que se llama cáncer. Pero hay uno que salva, hay uno que tiene vida nueva. Así que nos despedimos y ella supo que Jesucristo le ama. Y no solamente ello, sino que ahora emprendemos una relación de amistad para guiarla en el camino de la vida eterna. Mis amados, Jesucristo está llamando a almas, está llamando a familias y ellos tienen miedo al COVID, tienen miedo a morir, tienen miedo a contagiarse, tienen miedo acerca de la muerte y qué hay más allá. Pero Jesucristo nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice el capítulo número 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y vi, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada. Mis amados, cuando el mundo no tiene esperanza, cuando los hombres tienen temor, cuando las personas están asustadas y agobiadas por las problemáticas y por la economía, nosotros podemos decir, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hay un mundo nuevo, hay un cielo nuevo preparado por Cristo Jesús. Él lo conquistó y para que todos aquellos que lo reciban tengan vida eterna. Amén, hermanos. Simplemente quiero concluir contándote algunas cosas hermosas que van a suceder en esta santa ciudad. ¿Sí? Quiero que te prepares para que las veas. Dice la palabra de Dios en el versículo número 3, 21:3. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. En ese cielo nuevo, en esa santa ciudad, hay un tabernáculo
no hecho de manos humanas. No es el tabernáculo lleno de gloria que vio Moisés, ni tampoco el templo de Salomón que erigieron con toda su realeza. Es la casa del Señor y el Emmanuel, el Dios con nosotros, viviendo con él. Vos ya podés vivir en esa comunión. No tenemos oportunidad en este tiempo de reunirnos socialmente, como la palabra de Dios nos desafía. ¿Cuánto extrañamos el abrazo, el participar de la cena del Señor? Pero el Señor nos tiene preparados un tabernáculo y ahí no hay impedimentos de abrazarnos y abrazarnos a la gracia del Señor. Dios está allí y Dios está con su pueblo. Segundo, dice la palabra de Dios en el versículo 4 que Él enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué precioso es que nos espera el consuelo de Dios, la gracia del Señor, la bendición de lo alto. ¿Viste cuando una mamá abraza a sus hijos que tuvo un accidente, que se cayó y le seca sus lágrimas con su pañuelo y la consuela? Los brazos del Señor nos han de consolar después de esta prueba, después del fuego de la prueba, después de la batalla final a la que hemos de enfrentar. Tenemos consuelo y tenemos paz. No va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor, no va a haber más contagios. Las cosas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Hecho está. Nos espera un mundo nuevo, un cielo nuevo, una gloria nueva en la presencia del Señor. Y en último lugar, dice el versículo número 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Seas un heredero de ese reino. Seas una persona renovada en el poder del Señor. Esta es nuestra esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Esperamos la mañana gloriosa del encuentro. Esperamos aquel lugar donde no hay más llanto ni dolor, donde seremos constantemente consolados y el Señor estará con nosotros. Él nos renovará. Y aunque nuestros cuerpos mortales se desgasten, Él ha de revestir nuestros cuerpos con inmortalidad en su presencia. Mi amado, mi amada, seguí en los caminos del Señor. Este es el día de predicar la buena nueva. Este es el tiempo de anunciar el mensaje de verdad. El Rey de Reyes viene a buscar a los suyos. Seas un instrumento de bendición. Oramos al Señor. Oramos al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Rey de Reyes, te damos gracias porque en la cruz del Calvario tú venciste al enemigo y al que él está condenado sigue batallando, tratando de oprimir a los hijos de Dios. Te doy gracias porque tú nos has hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nada ni nadie nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Te doy gracias y te damos gracias como iglesia por una esperanza gloriosa, bienaventurada. Gracias, Señor, porque lo mejor está por venir, porque esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, un tabernáculo, Dios habitando en medio de tu pueblo. Señor, en esta hora queremos pedirte perdón por nuestros pecados, aún por aquellos actos que deberíamos haber hecho y no lo hicimos, por aquellos hábitos que están enredados en las cosas de este mundo, quítalos,
por toda idolatría y toda influencia del pecado. Señor, sácalos de nuestras vidas para que tu Espíritu Santo nos guíe en toda santidad a habitar de acuerdo a la gracia de Dios. Yo te pido que si hay alguien enfermo en esta hora, Señor, pueda depositar toda su confianza en la salud, en la sanidad y especialmente en la salvación que solo Cristo puede otorgar. Gracias, Señor, porque tú has vencido al enemigo y aún el sistema que pueda engañar a muchos, a los hijos de luz, no nos has de engañar, porque tú has traído revelación a nuestros corazones. Señor, queremos que en este tiempo, no solamente nosotros, sino aquellos que nos escuchen y reciban el testimonio de nuestra fe, también sean salvos. Permite que la iglesia pueda crecer y desarrollarse, pueda santificarse y estar preparada a la altura de los acontecimientos para que cuando suene esa trompeta seamos levantados con poder a la presencia y a la fiesta de los hijos de Dios. Bendice cada hermano y cada hermana. Bendice, Señor, la fe de aquella persona que es nueva. Bendice nuestro obrar y nuestro servicio, porque tú eres quien viene a buscarnos. Esperamos con alegría aquella casa celestial que tú estás preparando, has preparado para con nosotros. Te amamos y te bendecimos y esperamos ese día en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús.